investigador alemán Robert Meyer. Luego de una durísima crisis nerviosa mental, bastante restablecido, habiendo perdido 3 hijos. De poquito tiene como una especie de reivindicación tardía, pero bueno, por lo menos lo puede disfrutar en vida, ¿no? Fíjense, como les comenté antes, que incluso en el Handwerkerbuch de Poggendorf salió incluso su muerte cuando ya estaba muy vivo, digamos, Meyer. Pero acá, digamos, tuvo esto es lo importante, que estamos viendo en una época de fluida comunicación o creciente comunicación entre distintas partes de Europa, y de toma de conciencia de que a veces hay descubrimientos que perfectamente pueden ser, o ideas que pueden surgir paralelamente e independientemente en distintas mentes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos a principios de los 60, ya pasó toda esa década de ostracismo, esos 3 o 4 años de oscuros años de internado en un asilo y demás. Ya hacía unos años que Meyer había vuelto a su práctica médica. Entonces, un tal John Tyndall, que era físico y profesor en la Royal Institution de Londres, acá tenemos una imagen de él. Él nació en 1820 en Irlanda, en Lightingbridge, en el condado de Carlow, y murió en el condado de Surrey, en Inglaterra, en un pueblo llamado Haltemere, en 1893. Bueno, John Tyndall, además de ser profesor, también daba conferencias, digamos, semi populares, digamos, como para un público más amplio. Les comento que él va a pasar a la historia, digamos, por su estudio de los coloides, pero bueno, digamos, es tema para otra charla, digamos eso. Él estaba preparando una serie de conferencias sobre el calor, ¿no? En general, la teoría del calor. Estamos entonces a principios de la década de 1860. Entonces le escribe a 2 protagonistas también importantes, de los cuales vamos a hablar en breve, en próximas clases, que son Hermann Helmholtz y Rudolf Clausius, ambos físicos de Alemania. Les pide información como para completar, ¿no?, sus conferencias, porque él quería dar un panorama lo más amplio posible, tanto del presente como de la historia reciente de las ideas del calor y de la termodinámica. Por supuesto que, digamos, Carnot ya sí era conocido, sus aportes y demás. Pero bueno, Clausius le comenta sobre Meyer, pero no tenía una muy buena opinión de Meyer. Claro, por todo lo que vimos, es lógico que hubiera gente que no tuviera una opinión demasiado elevada, ¿no? Al fin y al cabo tenía un único artículo importante publicado en una revista especializada, y bueno, y una vida bastante desgraciada, ¿no? Pero motivado por este requerimiento de Clausius, perdón, de Tyndall, Clausius investiga y no solamente, digamos, estudia el artículo original, digamos, publicado, ¿no?, sino el otro artículo, el que publicó en forma privada. O sea, no solamente el artículo 1842, sino el artículo 1845. Y entonces le escribe una segunda carta a Tyndall. Fíjense que lo importante que es el intercambio epistolar, porque esta simple pregunta de Tyndall, preguntándole a Clausius y a Helmholtz, la verdad que no desconozco el contenido de la carta, pero no sé si Tyndall ya conocía
había hablado de Meyer y le hace preguntas específicas sobre Meyer. Habría que investigar en la carta, pero bueno. En esa segunda carta, Tyndall le dice: debo retractarme de las afirmaciones de mi última carta, de que no encontrarías mucha importancia en los escritos de Meyer. Me asombra la multitud de pensamientos bellos y correctos que contienen. Fíjense, eh, seguramente luego de haber leído el artículo de 1845, además del de 1842, o sea, el cambio de opinión de Clausius, ¿no? Y bueno, en Helmholtz lo que destaca, bueno, es que el carácter de pionero, ¿no?, de Meyer en cuanto al equivalente mecánico del calor, ¿no? Pero es notable, digamos, la expresión, ¿no?, de Clausius, la multitud de pensamientos bellos y correctos, ¿no? Bueno, esto es el inicio de la reivindicación pública y definitiva de Meyer como uno de los pioneros del... Pues digamos, fíjense acá, estos científicos hacen hincapié en el equivalente mecánico del calor, ¿no? Pero que, como vimos, es una de las caras del principio de conservación de la energía. Em, si tuviéramos que ser estrictos, diríamos que Meyer es uno de los codescubridores del equivalente mecánico del calor. ¿Mm? Entonces, bueno, finalmente Tyndall da una conferencia para todo público, em, aparte, digamos, de las conferencias sobre el calor, de una conferencia para todo público titulada Acerca de la fuerza. Fíjense qué título escueto, ¿no? Acerca de la fuerza. Claramente te estaba refiriendo no a la fuerza de la segunda ley de Newton, sino a la fuerza de la que estamos hablando ahora, ¿no? Tyndall, en esa conferencia de divulgación, da una serie de ejemplos, ¿no?, de esto que venimos viendo en estas últimas clases, que son la relación entre conversión y conservación de la energía. Este, y dice literalmente: todo lo que les he presentado ha sido tomado de los laboratorios de un médico alemán llamado Meyer, un hombre de genio, ¿m?, que llegó a los resultados más importantes mucho antes que aquellos cuyas vidas estuvieron enteramente dedicadas a la filosofía natural. Acá se hincapié en esto, ¿no?, porque al fin y al cabo Meyer siempre ejerció su profesión de médico, ¿no? Salvo obviamente los años que estuvo internado. Eh, como destacando eso, ¿no? O sea, que además el Meyer lo hacía en sus ratos libres, ¿no?, de su profesión. Y sigue Tyndall, dice: el señor Joule publicó su primer artículo sobre el valor mecánico del calor en 1843, pero en 1842 Meyer había calculado el equivalente mecánico del calor. Claro, esto provocó reacciones no muy gratas, en particular en Joule. En Thomson, eh, acá déjeme aclarar, y lo voy a agregar acá, no Benjamin Thomson, sino William Thomson, de quien vamos a hablar en próximas clases, eh, que va a terminar siendo Lord Kelvin, y del amigo de William Thomson, Peter Guthrie Tait, del cual vamos a hablar también más adelante, que era profesor de filosofía natural en la Universidad de Edimburgo, y al igual que Tyndall, le gustaba participar en debates públicos, en polémicas. em, por ahí Joule y Thomson no tanto, pero Tyndall y Tait eran como más, por más que eran ambos científicos rigurosos, también tenían una faceta importante como hombres públicos, ¿no? Y en particular como divulgadores. Bueno, les cuento, y esto, digamos, les recomiendo fuertemente un libro. De ahí tomé bueno, la traducción, no está o sea, es una traducción nuestra, digamos, al español, pero un libro de William Cropper, llamado Grandes Físicos, la vida y tiempos de físicos destacados, desde Galileo a Hawking. Una- un libro de la Oxford University Press del 2001 que realmente es una fuente muy valiosa de información realmente de la vida y de los tiempos. O sea, y lo que tiene este libro de bueno es que pone en contexto los tiempos de cada uno de los físicos de los cuales trata.
Muy bien, entonces, claro, con esta conferencia parece como empieza el debate, ¿no? Porque, bueno, decir que Meyer fue el primero en haber calculado el equivalente mecánico del calor, bueno, no le causa mucha gracia a Joule. Este, entonces Joule escribe una carta que la va a publicar la revista Philosophical Magazine, una revista muy prestigiosa inglesa, eh, donde Joule dice que él no puede aceptar que la teoría dinámica del calor, fíjense que la teoría dinámica del calor es como sinónimo de, o la teoría detrás del descubrimiento del equivalente mecánico del calor, dice, haya sido establecido por Meyer o por cualquier otro mero especulador sobre los procesos de conversión con escasa base experimental, dice Joule, ¿no? Y agrega en esta carta, y por lo tanto hago valer sin miedo mi derecho a ocupar la posición que en general me han convenido mis colegas físicos como el primero en dar pruebas decisivas de la exactitud de esta teoría. Bueno, Tyndall no se queda quieto y entonces en la misma revista, ¿no? La Philosophical Magazine, Tyndall responde, confío en que no encontrará nada, ¿no? Refiriéndose a sus comentarios, que indique un deseo por mi parte de cuestionar su derecho al honor de ser el demostrador experimental de la equivalencia del calor y el trabajo. Bueno, lo bueno de esto es que Tyndall logra que los artículos clave de Meyer, sobre todo esos dos que les digo de 1842 y 1845, fueran traducidos al inglés y publicados en esta misma prestigiosa Philosophical Magazine. Pero esto no termina aquí. Fíjense que el tono de Tyndall era más bien conciliador. O sea, de alguna manera, al otorgarle a Joule el haber sido el demostrador experimental, es como que da a entender que las medidas de Joule son como más determinantes, más precisas que las de Meyer, pero al mismo tiempo dice no, o sea, a diferencia em, de lo que Joule pensaba, como que Meyer fuera un mero especulador, ¿no? Sobre los procesos de conversión, Meyer también había hecho mediciones, aunque no fueran tan precisas, ¿no? Y eso es un poco también lo que Tyndall quiere destacar. Por eso no termina acá, como les decía. em, eh, William Thomson y Tate, digamos, del lado de Joule, ¿no? Acá también hay una cuestión de nacionalismo, ¿no? O sea, entre ingleses y alemanes. Un artículo escrito por varios autores, entre ellos William Thomson y Tate, y publicado en una revista popular, no la Philosophical Magazine, sino una revista, digamos, intelectual popular llamada Good Words, Buenas Palabras, que en ese momento estaba editada nada menos que por Charles Dickens. Bueno, en este artículo se refieren al artículo de Meyer de 1842 de forma despectiva, lo tratan como una especie de raconto de trabajos anteriores, con algunas sugerencias para nuevos experimentos, pero sin ser más que un logro menor. Claro, es verdad, como yo les dije, ¿no? Que los experimentos detallados de Meyer se publicaron en 1845, y para ese entonces Joule también ya había hecho experimentos más detallados incluso, ¿no? Entonces, bueno, aprovechan Thomson, Tate y otros en llamar este artículo como un logro menor, ¿no? Em, Tyndall responde nuevamente, pero no en la revista esta Good Words, sino nuevamente en la Philosophical Magazine. Eh, y de nuevo en un tono conciliador. Él dice que, digamos, descree de la conveniencia de discutir cuestiones de prioridad científica en una revista popular, ¿no? O sea, en la Good Words. Él dice lo siguiente, escribió, ¿no? Literalmente. Los trabajos de Meyer tienen en cierta medida, el sello de una profunda intuición. O sea, acá lo que destaca Tyndall, más allá de la mayor o menor exactitud de Meyer, es la profunda intuición, ¿no? Que sin embargo se convirtió en la energía de una convicción indudable en el espíritu del autor, ¿no? De Meyer. Los trabajos de Joule, por el contrario, consisten en una demostración experimental,
Fiel al instinto especulativo de su país, Meyer sacó conclusiones amplias y de peso a partir de premisas débiles, mientras que el inglés, ¿no?, Joule, aspiraba sobre todo al establecimiento firme de los hechos. Y él los estableció. Creo que el futuro historiador de la ciencia no colocará a estos hombres en antagonismo. Fíjense el carácter conciliador. Em, Quizá hasta, hasta compara la profunda intuición de Meyer, ¿no?, con la rigurosa demostración experimental de Joule, y lo que propone es que no ponerlos en lugares antagónicos, e incluso tampoco compararlos, a ver quién es mejor que otro, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo la intuición no se puede comparar con la demostración. Son dos aspectos valiosos, pero no comparables. Un poco lo que está diciendo Tyndall, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Como incluso para quien hace filosofía de la ciencia y trata los problemas del método científico, el contexto de descubrimiento, demostración, etcétera, ¿no? Em, había una intuición que arrancó con las sangrías en los marineros, aunque en realidad ahí de lo que hablamos es de equivalencias entre comillas, energía química y energía térmica, mientras que después en la fábrica de papel y otros experimentos es otra equivalencia, la equivalencia entre energía mecánica y energía térmica. Em, digamos, la intuición de Meyer es la intuición de un médico aficionado a hacer experimentos en físico-química. Em, la de Joule, bueno, es una... sin duda también hay intuición en lo de Joule, tampoco es tan, podemos decir, no podemos decir que no hubiera rigurosidad cuantitativa en Meyer y que no hubiera intuición en Joule, como para, digamos, complementar el escrito de Tyndall. Bueno, Tate le escribe a uno de los editores, ¿no?, de la de Philosophical Magazine. También Tate, a diferencia de Tyndall, siempre en un tono no conciliador. Dice que si Good Words no era un medio adecuado para el debate de asuntos científicos, tampoco lo eran ciertas series de conferencias populares, ¿no? Haciendo referencia a las conferencias populares de Tyndall en la Royal Institution, ¿no? Entonces dice, en esta carta que le escribe a la Philosophical Magazine, Tate escribe, el profesor Tyndall es muy desafortunado porque posee un prejuicio mental que a menudo se lo impide, de reconocer el hecho de que las reclamaciones de individuos que él supone han sido, antes de su intervención, completamente ventiladas, discutidas y resueltas por el laudo general de los científicos. ¿Sabe el profesor Tyndall que el artículo de Meyer no pretende ser novedoso o correcto en absoluto, salvo esto, que mediante una analogía afortunada obtuvo una aproximación a un resultado verdadero a partir de una analogía completamente falsa? O sea, muy duro Tate para con Tyndall y para con el pobre Meyer, ¿no? Pero bueno, finalmente Meyer tuvo su merecido reconocimiento final más allá de las diatribas de Tate em, por los historiadores que vendrían después. eh, y esto, bueno, en particular es recogido no solamente por Kuhn, sino por otros historiadores. Al fin y al cabo, en 1842 todavía eh, Joule no había hecho sus primeras mediciones y las hizo por los pocos meses. Luego van a venir más trabajos de otros, ¿no? Helmholtz, Clausius, William Thomson, posteriormente, en la década de 1860, ya lo vamos a ver. Pero bueno, lo importante es que en 1870 la Royal Society le da su
medalla Copley, que les cuento que la medalla Copley es una medalla que da anualmente la Royal Society a algún, digamos, algún científico destacado. Bueno, en 1870 se la dio a Joule y al año siguiente se la da a Meyer. O sea, no es poca cosa esto. Se la da a ambos. O sea, la Royal Society, una institución netamente británica, se la da también a Joule, un médico alemán. Así que bueno, Meyer afortunadamente todavía estaba con vida, así que bueno, pudo vivir sus últimos años con esa satisfacción, donde ser reconocido por la comunidad internacional, porque al fin y al cabo el grueso de los avances científicos en esa época ocurrían en Francia, Alemania e Inglaterra. O sea que realmente para Meyer, un médico alemán, haber recibido la medalla Copley eh, debe haber sido, me imagino, una satisfacción enorme, ¿no? Enorme. Bueno, así que está aquí con la vida de Meyer, que merece un lugar destacado en la historia de la ciencia, en particular de la física. Lo que vamos a hacer es empezar a hablar un poquitito de Joule y luego seguimos en la siguiente clase. Así que vamos a empezar a hablar un poquitito de Joule, James Prescott Joule, oriundo de Salford, en Manchester, nacido en 1818 y muerto en 1889. Acá hay un grabado de Joule aparecido en la revista Nature, 1882, realizado por un artista Jeans, de apellido Jeans. Bueno, Joule tiene algo en común con Meyer, y es que no se dedicaba full time a la actividad científica de investigación. Bueno, de hecho, como hemos visto en esta época, todavía es difícil encontrar a alguien que se dedique full time a la actividad, a la investigación científica, ¿no? La diferencia es que, digamos, así como Meyer ejercía la medicina parte del tiempo, Joule, al ser hijo de un rico fabricante de cerveza, parte de su día lo pasaba trabajando en la fábrica de cerveza de su padre. Y de hecho, no tuvo una formación estándar, o iba a decir formal para no ser redundante, formación formal. No tuvo una formación universitaria, científica, sino que estudió con profesores particulares. Este, y luego ya, digamos, de jovencito, digamos, que él además era autodidacta, él empezó a hacer investigaciones por su cuenta y aprovechó parte de las instalaciones de la fábrica de cerveza de su padre. Él lo que hacía era, sus investigaciones las hacía muy temprano a la mañana, o bien, más bien al atardecer, ¿no? O sea, antes y después de trabajar en la cervecería. Bueno, entonces, como ya hemos visto al hablar de Meyer, eh, uno de sus aportes fue medir más precisamente el equivalente mecánico del calor. Entonces él lo que hacía, lo que hizo fue utilizar un aparato que era algo mucho más controlable que una fábrica de papel, o sea, una enorme tolva con, con pasta con pulpa de papel, ¿no? Sino que tenía una vasija llena de agua. Dentro de la vasija había un eje giratorio, ¿no? Que tenía paletas que batían el agua, ¿no? Estaban ahí adentro del agua, de la vasija. Bueno, lo que tenía era paletas batidores, pero también tenía otras paletas fijas que le impedían al agua girar. Eso entonces lo que hacía era evitar que si el batido de las paletas móviles no le otorgaran energía mecánica al agua. Al no poder fluir el agua en la vasija, entonces se aseguraba de que el batido de las paletas móviles lo que hiciera fuera eh, agitar el agua, ¿no? Y por lo tanto que eso redundara en el calentamiento del agua, no en el movimiento de rotación del agua dentro de la vasija, ¿no?
O sea que bueno, entonces teníamos paletas batidoras y unas paletas o tabletas fijas, ¿no? Ahora, ¿cómo movía él? Y acá viene la parte cuantitativa rigurosa. El eje de las paletas era movido por un peso y una polea, una cuerda, ¿no? Que él dejaba caer. Entonces, claro, la longitud que caía, esa, esa, ese peso, multiplicado por el peso, me da el trabajo mecánico. Entonces, ese trabajo mecánico, ¿a dónde iba a parar? Y al calentamiento del agua, a ninguna otra cosa. ¿M? Esa pérdida, diríamos, de energía potencial gravitacional, al caer el peso, era transformada en energía calórica, digamos, energía térmica em, del agua. Entonces lo que hizo Joule era eso, medir aumentos de temperatura del agua ante las caídas de estos pesos, ¿no? Distintos pesos, distintas longitudes. Por eso los experimentos de Joule eran mucho más precisos que los de Meyer, en donde aparecía un enorme caballo en tantos círculos alrededor de una enorme tolva de pulpa, ¿no es cierto? Bueno, fíjense acá les muestro el aparato de Joule. ¿M? Acá están, bien, acá están las paletas móviles. Em, Acá están, por acá se ve parte de la estructura de las tabletas fijas que imposibilitaban al agua girar. Bueno, esta manivela que gira, uno puede, digamos, adosarle una cuerda, o acá, pero acá está la cuerda, y un peso, como para que a medida que vaya cayendo el peso, gire, ¿no? O bien incluso con esta manivela uno puede hacer otro tipo de experimentos, que es moviendo a mano eh, la, la manivela, ¿no? Acá, fíjense, acá está el grabado de la máquina de Joule. Esto es un artículo muy posterior a los primeros experimentos de Joule, un artículo en la Harper's New Monthly Magazine, una revista, el número de 1869, número 231 de agosto. Se ve el diagrama, ¿ven? Incluso acá hay un metro, hay una escala donde se mide la longitud que cae este peso. ¿M? Y cómo, bueno, las paletas que van haciendo, que van friccionando el agua y calentándola, y con esta métrica, con este metro se va calculando la distancia recorrida, ¿no? Em, bueno, por supuesto, peso por distancia, el trabajo. Em, lo que Joule descubrió primeramente es que hay una proporcionalidad directa, ¿no?, entre el trabajo realizado y el calor producido. No varía eso es importante, primero. ¿Se acuerdan? En las primeras clases, cuando hablamos del método científico y demás, la repetibilidad de un experimento y la proporcionalidad. O sea, primero, por ejemplo, realizar varias veces un mismo experimento con un mismo peso y con una misma longitud de caída de ese peso. Y luego, y bueno, obviamente medir el calentamiento del agua. Y luego, ya para esta época, bueno, como vimos, los termómetros estaban bien avanzados. Y por otro lado, em, esta proporcionalidad directa, de la que hablamos, tiene que ver con ver que si llego a caer el doble de distancia este peso, el incremento de temperatura va a ser el doble. Y eso también lo confirmó, ¿ok? O sea, que hay una relación lineal entre ambos tipos de fenómenos. Piensen que hasta ese momento no había por qué pensar que un fenómeno como temperatura tenga que ver con un fenómeno como desplazamiento de un peso, caída de un peso. O podría haber sido perfectamente no lineal. Yo qué sé por qué, pero podría haber sido, ¿ok? Sin embargo, uno de los, una de las cosas de los grandes logros de Joule es confirmar que es lineal, ¿ok? Que también la linealidad también es una condición, digamos, para una convertibilidad
eh, genuina, ¿no? Si no hubiera linealidad, esto es una mera especulación, si no hubiera linealidad, es como que uno podría incluso hasta eh, lograr grandes calentamientos con poco desplazamiento. Bueno, acá hay una linealidad. O sea, eh, vamos a pensar así. En términos termodinámicos, la energía es una cantidad em, extensiva, no intensiva, la energía, ¿no? Em, la longitud, voy a decir hasta una ridiculez, o la longitud es una cantidad extensiva también. Fíjense que estoy hablando estoy utilizando un término termodinámico para una cosa que no tiene nada que ver, una cuestión espacial, ¿no? La longitud es algo extensivo, la cantidad de energía es algo extensivo, este, y, y todas estas cuestiones de linealidad, de convertibilidad, etcétera, están relacionadas entre sí. Esto siempre tiene que tenerlo en cuenta en distintos aspectos o instancias de esta historia de la ciencia y de la física en particular, ¿no? Em, este es un fragmento, ¿no? De la publicación de 1843 de Joule, donde él dice que el trabajo realizado por un peso de 1 libra que desciende 772 pies en Manchester, si se emplea en producir calor por el rozamiento del agua, elevará la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Bueno, esta cifra sigue siendo válida, o sea, esta medición de Joule fue lo suficiente precisa como para, como para que siga siendo válida en la actualidad. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a parar acá, vamos a seguir la próxima con Joule